Contestar esa llamada fue el peor error de mi vida. El celular sonó de la nada, número desconocido, pero contesté sin pensar. Del otro lado, una voz idéntica a la mía empezó a hablar. No era una grabación, ni alguien imitándome. Era exactamente mi voz, con la misma entonación, la misma manera de respirar entre frases. Me quedé en silencio, esperando escuchar algo más, y entonces la voz dijo algo extraño. «Vas a tirar el vaso de la mesa ahora». Antes de que pudiera entender, mi mano golpeó la taza al lado de la laptop. Café derramado por toda la mesa, teclado empapado. El impacto vino de inmediato. Mi pecho se apretó, como si el aire hubiera desaparecido del ambiente. No dije nada, solo colgué y aventé el celular lejos, como si eso fuera a impedir que la llamada existiera, pero la pantalla se encendió de nuevo segundos después. Mismo número. Esta vez no contesté. Intenté convencerme de que era una coincidencia, un error, cualquier explicación lógica que tuviera sentido. Pero entonces la llamada vino de nuevo, y otra vez, hasta que, irritado, contesté solo para acabar con eso. La voz dijo otra cosa. «Vas a escuchar golpes en la puerta». Un segundo después, 3 golpes secos en la madera. Mi cuerpo se paralizó. No tuve el valor de abrir. Me quedé parado en medio del cuarto, mirando la puerta cerrada, sintiendo el peso de algo invisible en el aire. La llamada se cortó sola. El corazón martillaba en el pecho. De repente, la idea de que fuera una broma empezó a parecer absurda. Pasé el resto de la noche tratando de no pensar en eso, pero fue imposible. La mente volvía todo el tiempo a esos segundos. Las palabras, los golpes, la voz idéntica a la mía. ¿Cómo podría alguien predecir eso? ¿Cómo podría alguien hablar conmigo con mi propia voz? A la mañana siguiente, el celular sonó de nuevo. Mismo número. El dedo dudó antes de contestar, pero la curiosidad fue mayor que el miedo. En cuanto puse el teléfono en el oído, mi propia voz dijo algo que hizo que el estómago se me hundiera. «No vayas por el camino de siempre hoy». Colgué de inmediato. El instinto era ignorar, fingir que eso nunca pasó. Pero mientras me preparaba para salir, la frase resonaba en mi cabeza. ¿Y si fuera una advertencia real? ¿Y si algo malo pasara? Acabé tomando un camino diferente al trabajo, sintiendo un alivio tonto por hacer algo tan simple. Pero, a media jornada, una noticia corrió por la oficina. Un accidente grave en la avenida que yo tomaba todos los días. La sangre se me heló. Un camión perdió el control. Chocó con varios coches y atropelló a 2 personas en la banqueta. Si hubiera seguido mi camino habitual, estaría exactamente ahí a esa hora. El celular estaba sobre la mesa. La pantalla negra reflejaba mi rostro, como si esperara que contestara otra vez. Pasé todo el día tratando de encontrar una explicación. Un amigo sugirió que alguien podría estar vigilándome, rastreando mis pasos de alguna forma. Pero, ¿cómo explicaría la voz idéntica a la mía? ¿Cómo explicaría la advertencia antes de que el accidente siquiera ocurriera? Cuando el celular sonó de nuevo en la noche, contesté con la respiración contenida. Esta vez, la voz dijo algo diferente. «Necesitas verlo con tus propios ojos». La llamada se cortó antes de que pudiera preguntar cualquier cosa. Un segundo después, la pantalla se encendió de nuevo, pero no era una llamada. Era una dirección enviada por mensaje, un lugar que nunca había visto antes. La dirección quedaba a pocos kilómetros de donde yo vivía, en una zona por la que raramente pasaba. El miedo peleaba con la curiosidad. ¿Y si fuera una trampa? ¿Y si alguien estuviera manipulándome? Pero ¿y si fuera la única oportunidad de entender lo que estaba pasando? Manejar hasta allá fue como entrar en una pesadilla. La calle era estrecha, mal iluminada, con casas viejas y bardas grafiteadas. El GPS indicaba que estaba cerca, pero el lugar marcado era un terreno baldío, con un poste solitario que arrojaba una luz débil sobre la banqueta. Detuve el coche, mirando alrededor, esperando ver alguna pista. Fue cuando el celular sonó de nuevo.
Contesté sin decir nada. La voz dijo solo una cosa: mira al frente. Levanté los ojos despacio, el estómago revuelto. Al principio, no vi nada más que la calle vacía. Pero entonces, bajo la luz débil del poste, había alguien. Una silueta parada al borde del terreno baldío, inmóvil, como si me hubiera estado observando todo el tiempo. La persona dio un paso al frente, entrando en el destello de luz. Mi propio rostro me miraba fijamente. El impacto fue tan grande que sentí mi cuerpo congelarse. La mente se negaba a aceptar lo que los ojos estaban viendo. No era alguien parecido a mí, era yo. Misma altura, misma ropa, misma expresión asustada. El otro Rodrigo me miraba fijamente, como si estuviera esperando alguna reacción. La respiración se volvió corta, el pecho apretado como si algo estuviera presionando contra las costillas. Mi yo del otro lado levantó lentamente una de sus manos, apuntando hacia mí. El celular vibró al mismo tiempo. La pantalla mostraba el número desconocido. Las manos me temblaban al contestar. La voz salió ronca, temblorosa. ¿Quién eres tú? El otro Rodrigo abrió una sonrisa. La voz del teléfono respondió al mismo tiempo. Ya entendiste quién soy. Fue suficiente. Aventé el celular al asiento del copiloto y arranqué el coche, las llantas chirriando en el asfalto. En el retrovisor, la figura seguía parada, observándome alejarme. No corrió detrás, no hizo ningún movimiento. Solo se quedó ahí, como si supiera que esto no había terminado. Llegué a casa con la mente colapsada. Cerré todas las puertas, apagué las luces, me senté en el suelo del cuarto tratando de recuperar el aliento. El celular seguía en el asiento del copiloto. No quería tocarlo, no quería ver ese número de nuevo. Pero entonces la pantalla se encendió sola. Un último mensaje apareció. Nos vemos pronto. Siempre he sido un tipo escéptico. Llevo años trabajando como editor de videos y ya he visto de todo. Errores de grabación, fallas de compresión, distorsiones extrañas causadas por cámaras malas. Nada de eso me impresiona ya. Pero esto fue diferente. Todavía no sé cómo explicarlo. Todo comenzó cuando recibí un lote de grabaciones de seguridad para revisar. Un cliente quería hacer un video institucional sobre la ciudad y me envió horas y horas de grabaciones de las calles, captadas por cámaras de tránsito y establecimientos comerciales. Trabajo tedioso, pero pagaba bien. Después de un tiempo editando, algo me llamó la atención. En varias escenas, en lugares completamente diferentes, había un hombre parado al fondo, mirando directamente a la cámara. Siempre en el mismo lugar del cuadro, siempre de pie, inmóvil, con la misma expresión vacía. Al principio, pensé que era coincidencia. Una ciudad grande tiene millones de personas, y un rostro familiar puede aparecer más de una vez. Pero cuanto más escenas analizaba, más extraño parecía aquello. Él estaba en todas. Intenté ignorarlo, concentrarme en el trabajo, pero eso se quedó en mi cabeza. Volví a revisar las imágenes, buscando alguna lógica, tal vez un reflejo, alguien que pasaba varias veces por casualidad. Pero no, él no pasaba. Siempre estaba ahí, estático, incluso cuando el ángulo de la cámara cambiaba, incluso cuando las grabaciones eran de barrios completamente diferentes. No tenía sentido. Decidí sacar archivos más antiguos, solo por curiosidad. Logré acceder a grabaciones de meses atrás. Ahí estaba él. Misma pose, misma ropa, misma mirada muerta directo a la cámara. Aquello ya estaba empezando a molestarme de verdad. Hice algo que nunca había hecho antes. Busqué grabaciones aún más antiguas, de años atrás. Y fue ahí cuando el miedo me golpeó de verdad. El hombre no solo estaba ahí, siempre había estado. Videos de 2015, 2010, hasta donde pude buscar. Y lo más absurdo, no parecía haber envejecido ni un día. La sensación de estar siendo observado creció con cada minuto que pasaba revisando esas imágenes.
Lo peor de todo fue darme cuenta de que el hombre no estaba simplemente apareciendo en las grabaciones. Él estaba de hecho en todas ellas, como si estuviera siendo filmado con un propósito. Nunca había visto a alguien tan consistente en una ciudad tan grande. La forma en que se quedaba parado, siempre al fondo, sin moverse, sin desviar la mirada, eso me daba escalofríos. Yo sabía que algo estaba mal, no era normal. Empecé a revisar cada escena, cada ángulo, en busca de alguna señal de edición o manipulación, pero nada, todo parecía legítimo. Y entonces se me hizo un nudo en la garganta. ¿Será que este hombre siempre existió o se materializaba en las grabaciones? Una parte de mí quería creer que era solo una falla en el sistema, una coincidencia absurda, pero en el fondo sabía que no era eso. Esto no era normal. Decidí dar un paso más allá. Investigué más sobre las cámaras, sobre el tipo de tecnología usada, e incluso sobre las áreas de la ciudad donde las grabaciones fueron captadas. Lo que encontré me dejó aún más inquieto. Algunas de las cámaras eran antiguas, otras más modernas, pero todas estaban conectadas al mismo sistema de monitoreo. ¿Y el hombre? Estaba en todas ellas, independientemente del equipo. Eso era imposible de ignorar. Empecé a preguntarme si el problema no estaba en las cámaras, sino en mí. Y fue ahí cuando la cosa se puso realmente extraña. Ya estaba obsesionado con aquel hombre. No podía pensar en nada más. Entonces, en un impulso, decidí investigar personalmente. Decidí salir a las calles de la ciudad, con la esperanza de, quizás, ver a ese hombre con mis propios ojos. En el fondo, sabía que era una idea estúpida, pero el deseo de entender lo que estaba pasando superaba el miedo. Pasé todo el día observando a la gente en las calles, en las plazas, en el metro, pero él no estaba ahí. Al menos, no visiblemente. Algo dentro de mí se sintió frustrado y aliviado al mismo tiempo. La mente trataba de convencerme de que todo no era más que una paranoia, pero mi instinto decía otra cosa. Ese hombre estaba en algún lugar, vigilándome, y yo aún no había entendido lo que quería. Ya era tarde cuando volví a la oficina. Estaba exhausto, pero una parte de mí sabía que no podía parar. Aquel hombre me estaba consumiendo. Necesitaba saber quién era, por qué estaba ahí, y lo más importante, por qué parecía observarme siempre. Decidí hacer lo que cualquier persona en pánico haría: tratar de encontrarlo en las redes sociales, en Google, en cualquier lugar. Busqué todo lo que pude sobre él. Y entonces, algo extraño sucedió. En medio de la búsqueda, encontré una foto antigua, publicada por un periódico local. Era una foto en blanco y negro de un grupo de peatones cruzando una calle concurrida. Al fondo de la imagen, casi imperceptible, estaba el hombre. No parecía ser solo una coincidencia. Estaba ahí, en el mismo lugar, en el mismo ángulo, con la misma expresión vacía. Lo que realmente me erizó la piel fue el detalle. La foto era de 1972. Aquel hombre estaba en la calle desde hace más de 40 años. ¿Cómo? Mi cabeza estaba dando vueltas. Volví a las grabaciones. Me di cuenta de un nuevo detalle. Él no solo miraba a la cámara, la seguía. Cuando las cámaras cambiaban de ángulo, él se reposicionaba, como si tuviera control de todo. Si alguien pasaba frente a él, se alejaba ligeramente, pero nunca salía de vista. Esto no era posible, ¿verdad? Era como si supiera exactamente dónde estaban las cámaras y dónde iban a filmar. No tenía ningún sentido. Fue entonces cuando empecé a ver cosas aún más extrañas. Al revisar las grabaciones antiguas, me di cuenta de que el hombre siempre estaba presente, incluso en escenas donde la cámara estaba enfocada en lugares totalmente diferentes, en personas que no lo veían. Él no interactuaba con nadie, pero siempre estaba ahí, en un rincón, observando. Las cámaras no estaban rotas, no estaban comprometidas, pero algo mucho más profundo y aterrador estaba sucediendo. Fui a tomar aire, a tratar de pensar en algo más lógico. Pero lo que hice después me dejó en shock. Cuando miré por la ventana de mi oficina,
La ciudad parecía diferente. Las luces estaban más débiles, los coches más distantes. Podría jurar que vi al hombre, ahí, parado en una de las esquinas, en el exacto lugar donde siempre aparecía en las grabaciones. Y lo peor, me estaba mirando. Aquella visión me paralizó. Mi cuerpo no reaccionaba. Era como si hubiera sido hipnotizado, completamente fijado en su figura, a pocos metros de distancia. Él estaba ahí, parado, como si supiera exactamente lo que yo estaba observando. Por un segundo, pensé que estaba imaginando todo, pero cuando parpadeé, él seguía ahí, como si el espacio y el tiempo no tuvieran sentido. El pánico se apoderó de mí, y fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente me aterrorizaba. No sabía si él era real o si todo aquello era solo parte de alguna pesadilla de la que no podía despertar. Ya no pude quedarme en la oficina. Tomé las llaves del coche y salí, tratando de alejarme de esa sensación extraña. Conduje sin rumbo, con la mente completamente confundida. La ciudad parecía más silenciosa que nunca. Pasando por las calles, ¿qué esperaba encontrar? ¿Al hombre? ¿Una explicación? Ninguna de ellas parecía plausible, pero no podía dejar de buscar. La sensación de estar siendo seguido me engulló. Miraba los espejos retrovisores todo el tiempo, con miedo de verlo detrás de mí. Por un momento, me detuve en la calle donde él había aparecido. La calle estaba vacía, ni un alma cerca, pero fue cuando di vuelta en la esquina que la cosa se puso realmente extraña. Una de las tiendas tenía las luces apagadas, y en su vidrio, reflejado, vi la figura del hombre. No sé cómo llegó ahí, no sé cómo, pero estaba reflejado en cada superficie, cada ventana que miraba, como si estuviera en todos lados, todo el tiempo, pero nadie más lo viera. Volví a casa, sin saber qué hacer. El miedo me estaba consumiendo, y aunque sabía que no debía involucrarme más con aquello, algo me empujaba a buscar más respuestas. El hombre ya no era solo una obsesión, estaba empezando a tomar el control de mi vida. En ese punto, ya no era solo una presencia física, sino una sombra constante en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Cada vez que pensaba que estaba seguro, ahí estaba él, vigilándome, esperando. En la madrugada, casi sin querer, revisé archivos antiguos de cámaras, esas grabaciones que ya me parecían repetitivas, pero cuando me encontré con una grabación de 1984, algo cambió. En ella, el hombre estaba con una persona, algo que no había visto antes, no solo en la misma posición de siempre, sino que ahora estaba conversando con alguien. La cámara captaba un breve movimiento de boca casi imperceptible. No había sido editado, era como si fuera algo real, y en esa grabación, la persona con la que conversaba parecía mirarme directamente, como si supiera que yo estaba viendo. El impacto de esa imagen fue algo indescriptible. No pude entender lo que vi en ese momento. La persona en la grabación no estaba mirando al hombre, me estaba mirando a mí. En el exacto momento en que empecé a sentir ese escalofrío en la espalda, me di cuenta de algo aún más aterrador. Esa persona se parecía a mí. Ya no sabía qué pensar. ¿Cómo era posible que en 1984 alguien, en ese exacto momento, tuviera mi rostro? O algo muy parecido a él. La sensación de estar completamente fuera de control me engulló. Necesitaba hacer algo, pero estaba completamente paralizado por la idea de que todo esto tenía una explicación imposible. Quería huir, olvidar, pero sabía que no podía. El hombre y esa persona, que ahora empezaba a creer que era una versión distorsionada de mí, estaban conectados de una manera que no comprendía. Empecé a buscar otras grabaciones, desesperado por respuestas, pero a medida que buscaba más imágenes antiguas, comencé a percibir algo mucho más siniestro. Él siempre estaba ahí, en cualquier lugar, pero algo había cambiado, como si ahora estuviera más cerca, interactuando conmigo. Ya no solo aparecía en las grabaciones, ahora estaba formando parte de ellas.
de una forma que ya no podía distinguir lo que era real y lo que no lo era. En algún momento, entre una búsqueda y otra, una idea pasó por mi mente, algo que ni yo mismo quería pensar. ¿Y si él fuera de alguna forma una manifestación de algo que yo ya había hecho? Como si todas esas grabaciones fueran una especie de espejo para mi propia obsesión. No era solo la ciudad la que vigilaba, me vigilaba a mí, todo el tiempo. Ya no sabía qué era mi vida real y qué era una construcción distorsionada creada por esa presencia. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observado aumentaba. Ya no podía salir de casa sin sentir que él estaba ahí, observándome, esperándome. En la calle, en los pasillos, en las tiendas, en las esquinas. Lo peor de todo es que en algunos momentos pensaba que él había empezado a darse cuenta de que yo lo estaba viendo. Ya no podía confiar en lo que mis ojos mostraban. ¿Será que él era solo una sombra? ¿O yo me había convertido en una parte de su ciclo? Como si él siempre hubiera estado ahí, esperando a que yo me diera cuenta, y entonces tomaría el control de mí de una forma aún más cruel. La última noche que pude dormir, desperté con la sensación de que él estaba en mi habitación. La luz de la calle entraba por la ventana y vi, con absoluta claridad, su figura apoyada en la pared, inmóvil. Ya no me miraba. Ahora, solo estaba esperando, como si fuera una obligación, como si yo fuera parte de su eternidad. No sé cómo logré levantarme en ese momento. No sé cómo logré salir de la cama. Miré alrededor, pero él ya no estaba ahí. O mejor dicho, ya no sabía si estaba. Algo dentro de mí me decía que él siempre había estado ahí, como una presencia invisible que me acompañaba, me acechaba en cada movimiento, cada sombra, cada reflejo. Pero cuando me volví hacia la ventana, él estaba de nuevo ahí, parado en la calle. Era como si estuviera esperando que lo viera, esperando que lo reconociera. Y esta vez era peor. Ya no estaba lejos. Estaba más cerca de mí, como si la distancia entre nosotros se fuera acortando cada día que pasaba. La sensación de que todo lo que veía, todo lo que sucedía, no era más que un gran ciclo, me consumió por completo. Empecé a darme cuenta de que, por más que intentara escapar, él siempre estaría ahí. Y lo más aterrador, ya no sabía si él era real o si todo lo que estaba sucediendo era solo el reflejo de algo que no podía controlar. Cada vez que revisaba las grabaciones, él estaba ahí, no solo mirando a las cámaras, sino de alguna forma, observándome, entendiéndome, como si fuera una extensión de mí. No había explicación para esto. No había nada que tuviera sentido. Intenté contárselo a alguien, pero nadie me creyó. Empecé a aislarme, sin saber en quién confiar. La gente empezó a pensar que estaba loco, que veía cosas donde no existían. Pero yo sabía lo que veía, sabía lo que sentía. Él estaba ahí, en todos los rincones de mi vida. No importaba cuánto intentara huir. Él era parte de mí ahora. Me seguía, me vigilaba, se movía por mis grabaciones y por mis recuerdos. Ya no podía alejarme de él. Lo peor sucedió cuando empecé a darme cuenta de que él ya no estaba solo en las grabaciones. Estaba en las calles, en las sombras, en mis pesadillas. Se convirtió en una parte de mi realidad, de una forma tan irreversible que ya no sabía cómo distinguir lo que era mío y lo que era de él. Y entonces, una noche, después de una pesadilla terrible, desperté con la sensación de que él estaba ahí, en la esquina de mi habitación. Miré, pero no vi nada. Cuando respiré profundo y miré de nuevo, él ya no estaba ahí, pero sentí en algún lugar profundo que él nunca dejaría de observarme. ¿Qué pasó después? Nada. Nunca más lo vi de forma tan clara. Las grabaciones empezaron a dejar de mostrar su presencia. Era como si hubiera desaparecido, como si todo hubiera vuelto a la normalidad, pero algo dentro de mí sabía que nada sería normal de nuevo. Algo había cambiado. Todavía lo siento.
A veces, en las sombras, en los reflejos, en las calles vacías. No sé qué es. No sé si todavía me observa o si mi mente simplemente no puede dejarlo ir. Pero una cosa sé, él estuvo ahí, y tal vez todavía esté, y eso nunca va a salir de mí. Nunca imaginé que algo tan simple pudiera tener consecuencias tan terribles. La idea parecía inofensiva al principio, incluso interesante para la clase. Era un simple experimento, un ejercicio psicológico. El profesor Eduardo, siempre con esa sonrisa segura de quien ya lo ha visto todo, nos desafió a dibujar un círculo de tiza en el suelo de casa, algo muy pequeño, y quedarnos dentro de él durante 5 minutos todos los días. La propuesta era observar lo que sucedería a nuestro alrededor durante ese tiempo, como si fuera una prueba de percepción, nada más. Pero desde el principio, empecé a darme cuenta de que la cosa no era tan simple. El primer día fue normal. Nadie me había advertido sobre los efectos secundarios, y realmente pensé que solo estaba participando en un experimento tonto. Dibujé el círculo en mi sala, me coloqué en el centro y me quedé observando el ambiente. Nada anormal sucedió, aparte del hecho de que me sentía extraño por tener que quedarme inmóvil tanto tiempo. Sin embargo, durante esos minutos, algo me molestó. No era exactamente un sonido, sino una sensación, como si el espacio a mi alrededor estuviera más pesado, como si hubiera algo allí conmigo, pero sin forma, solo una presencia. En el segundo día, la sensación se intensificó. Me puse más alerta y, al mirar hacia la esquina de la sala, creí ver una sombra moviéndose, pero rápidamente descarté la idea. Era solo una ilusión, tal vez la iluminación o mi mente jugándome una mala pasada. Pero al tercer día, no pude ignorarlo. La sombra volvió, y ahora parecía más definida, moviéndose lentamente, casi como si intentara acercarse a mi círculo. Me quedé paralizado, pero no salí. El círculo seguía ahí, mi protección improbable, y tuve la impresión de que, si salía, algo sucedería. Con el tiempo, los relatos comenzaron a llegar. Fue cuando un compañero de clase comentó que había escuchado susurros mientras estaba dentro del círculo. Al principio, todos pensamos que era una broma, pero cuando los demás empezaron a contar que estaban teniendo las mismas experiencias, me di cuenta de que algo estaba mal. Yo también empecé a escuchar esos susurros. No se podía entender lo que decían, pero eran como voces apagadas viniendo de fuera del círculo. Por más que intentara concentrarme en lo que había a mi alrededor, nada tenía sentido. Solo las voces se hacían más fuertes. Estaba empezando a ponerme cada vez más nervioso. Entonces, en la 4ª semana del experimento, todo se convirtió en una pesadilla. Uno de los alumnos desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Su nombre era Marcos, y era una de las personas que parecía más entusiasmada con el experimento. Contó en clase que, la noche anterior, estaba dentro del círculo cuando la sombra pareció acercarse demasiado, casi tocando sus pies. Después de eso, no se supo nada más. Ninguna llamada, ningún mensaje. Simplemente desapareció. Y fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que, tal vez, habíamos despertado algo que no deberíamos haber tocado. La policía fue llamada, claro, pero nadie pudo encontrar ni una sola pista. Ninguna cámara de seguridad de los alrededores captó a Marcos saliendo de casa, y la investigación no llevaba a ninguna parte. Desapareció, como si nunca hubiera existido. Lo que más me molestó, sin embargo, fue la reacción de Eduardo. Al principio, intentó mantener la calma, como si todo fuera parte de algún tipo de experimento psicológico más complejo. Pero conforme pasaban los días,
Se podía notar que estaba empezando a estar tan afectado como nosotros. Fue entonces cuando reveló algo que hasta entonces no habíamos entendido. Nos contó, de manera vacilante, que este experimento no era algo nuevo. En realidad, había leído sobre algo similar en estudios antiguos, pero nunca imaginó que esto afectaría realmente a la mente humana de manera tan visceral. Dijo que los círculos tenían un origen que se remontaba a prácticas antiguas, rituales que buscaban invocar algo del más allá, algo que podría observar sin ser visto. Se disculpó, pero la verdad es que sus palabras no hicieron nada para calmar nuestros nervios. Con cada palabra, más nos sentíamos como si estuviéramos siendo arrastrados hacia algo que no podíamos controlar. Empecé a tener pesadillas, algo que nunca me había pasado antes. Cada noche parecía peor que la anterior. La sombra que veía en la esquina de la sala comenzó a seguirme, apareciendo donde quiera que fuera. Cuando iba al mercado, estaba allí, en el reflejo del vidrio de los escaparates. Cuando empecé a trabajar en la biblioteca de la universidad, se escurría por los pasillos, como si estuviera esperando algo. No sabía si estaba empezando a enloquecer o si aquello realmente estaba sucediendo, pero las sensaciones, esas sensaciones eran demasiado reales para ser ignoradas. Peor aún eran los susurros. No eran solo dentro de casa. Empecé a oírlos en público, susurros bajos, casi como si me estuvieran rodeando, pero nadie más parecía oírlos. Siempre que intentaba mirar alrededor, sentía que algo me observaba, pero al mirar directamente a las personas estaban ajenas, como si nada estuviera pasando. Cada paso que daba, la sensación de ser seguido aumentaba, como si estuviera siendo arrastrado hacia un lugar donde ya no había salida. La verdad, sin embargo, fue que empecé a ver a otros alumnos en mi situación. Algunos parecían más distantes, otros más desesperados. Era como si el experimento hubiera afectado a todos de formas diferentes, pero siempre con un punto en común. Algo nos estaba observando. Al final, uno por uno, nos fuimos alejando del círculo. Pero ya era demasiado tarde. Marcos no había sido el único en desaparecer. Una noche, volví a casa y, al pasar por el pasillo, encontré el círculo de tiza que había dibujado días antes. Estaba allí, intacto. No sabía qué hacer con eso, pero una sensación horrible se apoderó de mí, como si el círculo fuera una invitación para algo que aún estaba al acecho. La noche siguiente, algo sucedió. Estaba en mi habitación, intentando dormir, cuando escuché un sonido que venía de fuera. No era el tipo de sonido que simplemente ignoras. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando lentamente por la casa, o tal vez alguien intentando entrar. El problema era que yo vivía solo, y todas las puertas estaban cerradas. Me quedé allí, inmóvil, escuchando el sonido acercarse. Cuando finalmente logré reunir el valor para salir de la cama y verificar, todo estaba en silencio nuevamente. Sin embargo, al mirar hacia el pasillo, el círculo de tiza estaba allí, en el mismo lugar donde lo había dejado semanas antes. Parecía más fresco, como si hubiera sido dibujado recientemente. La sensación de ser observado se estaba volviendo insoportable. Cuando miraba al espejo, no veía solo mi reflejo. Era como si hubiera algo más allí, algo distorsionado, pero que siempre estaba detrás de mí, en un segundo plano. No era exactamente una sombra, sino algo que se movía de forma imperceptible, como si intentara esconderse. Yo sabía que no estaba solo imaginando aquello. Podía sentir la presencia de algo, como si estuviera en una pantalla, observando todos mis movimientos. Cuando finalmente hablé con Eduardo sobre esto, me miró con los ojos más vacíos que he visto en un ser humano. Eduardo confesó que, mientras intentaba revertir el experimento, se adentró en antiguos textos, tratando de encontrar una explicación. Leyó sobre rituales y experimentos psicológicos que trataban con la percepción de la realidad. Pero lo más aterrador fue lo que encontró. Se hablaba de un vacío, algo que es invocado cuando las reglas de la mente son desafiadas de manera extrema.
algo que se esconde en los límites de la percepción humana. Yo no quería creerlo, pero Eduardo parecía tan afectado que no pude seguir ignorando que aquello no era un simple juego. Lo que habíamos despertado estaba mucho más allá de nuestra comprensión. Ya estaba agotado de intentar lidiar con todo esto. Cada día que pasaba, más parecía que la línea entre lo que era real y lo que no lo era comenzaba a difuminarse. Sentí que mi mente estaba siendo puesta a prueba hasta el límite. Una noche, decidí enfrentar el miedo y dibujé el círculo nuevamente. Quería ver hasta dónde me llevaría aquello. Me quedé dentro de él por más tiempo que los 5 minutos establecidos, pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a ver algo que nunca imaginé ver. La sala comenzó a distorsionarse, los muebles parecían moverse sutilmente, y una figura, sombría e indistinta, comenzó a surgir ante mí. Al principio, pensé que era una alucinación, pero el miedo que sentí no era normal, no era algo que simplemente olvidas. La sombra parecía acercarse cada vez más, como si intentara alcanzarme, pero el círculo me mantenía seguro, de alguna manera. Yo sabía que si salía de él sería demasiado tarde. Lo que estaba allí fuera no parecía humano, sino algo antiguo, algo que se alimentaba de nuestra percepción. Pasé más tiempo del que debería en el círculo, pero en el momento en que la sombra estaba casi a mi alcance, desapareció. Todo volvió a la normalidad, pero el terror que sentí no desapareció. Algo estaba allí, algo que solo me observaba, esperando. Y yo sabía que, en el fondo, había mucho más detrás de este experimento de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. A la mañana siguiente, ya no pude ignorar la sensación de que estaba siendo seguido. Cada rincón de la casa parecía esconder algo, e incluso las calles del barrio se volvieron extrañas, como si estuvieran distorsionadas. Los rostros de las personas a mi alrededor parecían opacos, como si solo estuvieran pasando por mi lado sin verme realmente. Fui al trabajo, pero apenas podía concentrarme. Cuando volví a casa, el círculo seguía ahí, en medio de la sala. Sabía que no lo había dibujado, sabía que no había sido yo, pero estaba ahí, como si me estuviera esperando, desafiándome a enfrentarlo una vez más. Decidí intentarlo una última vez, esta vez con una sensación de urgencia, como si estuviera corriendo contra el tiempo. Dibujé el círculo, pero algo dentro de mí ya sabía que no sería simple. En el momento en que entré, me di cuenta de que todo era diferente. El ambiente estaba pesado, denso, como si las paredes se estuvieran acercando. No sabía exactamente qué había cambiado, pero el aire parecía más frío, y los susurros, que antes eran apagados, ahora eran nítidos y claros. No pude entender las palabras, pero sabía que venían de todos lados. Me estaban rodeando, cada vez más cerca. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba solo. La sombra, la misma que siempre me observaba, ahora estaba dentro del círculo. Se movía, pero no de manera fluida. Parecía más una masa que se retorcía, se distorsionaba, tratando de formarse en algo más concreto. Me quedé inmóvil, congelado de miedo. Ya no podía mover los músculos. La sensación de que algo estaba a punto de alcanzarme me paralizaba. El susurro se hizo más fuerte, como si estuviera en mis oídos, en mi mente, diciendo palabras que no podía entender. Era como si estuviera tratando de invadir mi conciencia, tomando posesión de mí. En ese momento, sentí que ya no estaba en control. Mi visión comenzó a distorsionarse, el ambiente volviéndose una mancha borrosa y sin forma. Ya no sabía qué era real y qué no lo era, pero una cosa quedó clara. Lo que había invocado ya no quería jugar, ya no quería esconderse en las sombras, quería algo más, algo de mí, algo que yo no sabía cómo dar. La sombra me estaba tocando ahora, no físicamente, sino en mi mente. Sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia dentro de ella, como si me estuviera devorando por dentro, arrancándome de quien yo era. Y entonces, de repente, el silencio.
Todo se detuvo. El ambiente volvió a la normalidad de una forma casi cruel. Estaba dentro del círculo, pero ya no sabía cómo había llegado hasta ahí. El aire estaba pesado, como si el tiempo se hubiera estirado. Estaba exhausto, como si hubiera luchado contra algo que no entendía, pero ya no había sombra, ya no había susurros, solo el silencio. Una calma tan profunda que me hizo sentir más miedo del que ya había sentido antes. Miré alrededor, pero el círculo estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que aquello aún estaba ahí, en algún lugar, observando. Solo estaba esperando. En los días siguientes, todo parecía normal, pero al mismo tiempo, nada parecía estar bien. Fui a la universidad, hablé con mis compañeros, pero había una sensación extraña en cada interacción. Era como si todos me estuvieran mirando con una distancia que no existía antes. Los veía, pero no sabía si estaba siendo visto de vuelta. Lo que más me desconcertó fue el hecho de que, por más que lo intentara, no podía recordar ciertos detalles. Como si mi memoria estuviera siendo borrada poco a poco, como si las personas a mi alrededor estuvieran desapareciendo de mi vida sin que pudiera hacer nada al respecto. La sensación de estar siendo observado volvió con fuerza. Pero ya no era la sombra. Era algo diferente, algo que no podía identificar. Empecé a preguntarme si tal vez todo esto había sido una alucinación, algo que mi mente había inventado para explicar lo inexplicable. Pero, en el fondo, sabía que no lo era. El silencio en mis noches, la sensación de estar siendo seguido, todo esto era demasiado real para ser solo fruto de mi imaginación. Ya no podía distinguir entre lo que era sueño y lo que era real. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me observaba, esperando pacientemente para dar el siguiente paso. Estaba empezando a perder el control. Todo parecía escaparse entre mis dedos, como arena fina. En el trabajo, la gente empezó a mirarme de forma extraña, como si supieran algo que yo no sabía. Algunos incluso empezaron a alejarse, como si estuviera cargando algo invisible, pero pesado. Intentaba hablar con Eduardo, pero nunca estaba disponible. La última vez que hablé con él, parecía tan distante, como si estuviera en un estado de pánico constante, pero sin valor para admitir lo que estaba pasando. En una noche particularmente inquieta, decidí volver al lugar donde todo había empezado, mi casa. El círculo seguía ahí, dibujado en el suelo, pero ahora parecía más profundo, más real. Ya no era solo un trazo de tiza, parecía parte de la realidad. Y entonces me di cuenta, ya no estaba seguro dentro de él. Lo que había sucedido, lo que había invocado, no estaba restringido al círculo. Se había extendido, y ahora, todo a mi alrededor estaba infectado con eso. La sensación de ser observado estaba por todas partes. Las paredes de mi casa parecían acercarse. El aire estaba pesado, como si estuviera atrapado en una trampa sin salida. Lo peor de todo fue la última vez que me miré en el espejo. Ya no estaba ahí. Ya no era yo. Era como si mi imagen se hubiera distorsionado, como si mi reflejo fuera de otra persona. Mis ojos estaban vacíos, sin vida, como si alguien o algo hubiera tomado mi lugar. Estaba siendo dejado atrás, un caparazón vacío de quien fui alguna vez. La sensación de que estaba siendo consumido, no solo físicamente, sino espiritualmente, me invadió por completo. Y entonces, con un miedo indescriptible, entendí. El círculo, la sombra, los susurros, todo formaba parte de algo mucho más grande, algo que ya no podía controlar, algo que nunca debería haber sido invocado. Cada día que pasaba, la sensación de desconexión solo aumentaba. Estaba perdiendo todo, mi trabajo, mis amigos, mi identidad. Por la noche, los susurros comenzaron de nuevo, pero ahora ya no eran solo susurros. Se convirtieron en gritos ahogados, como si alguien estuviera tratando de salir de dentro de mí, tratando de arrastrarme fuera de mi propia piel.
Lo que me aterrorizaba aún más era la constante sensación de que ya no estaba en control. Cada pensamiento parecía venir de un lugar distante, como si mi mente estuviera siendo invadida por algo externo. Intenté huir, como si eso fuera posible. Empecé a pasar noches fuera de casa, yendo a lugares que, antes, me traían confort. Pero lo que me di cuenta fue que lo que había despertado no estaba confinado a mi hogar. Estaba en todas partes, extendiéndose por la ciudad, como si hubiera encontrado una grieta y ahora se estuviera propagando, invadiendo todo y a todos a mi alrededor. Cada persona que pasaba por mi lado parecía mirar con una curiosidad fría, como si supieran exactamente lo que había hecho, lo que había despertado, y una vez más, no podía escapar. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. En uno de esos lugares donde intenté refugiarme, una mujer se me acercó, me miró de una forma que no puedo explicar, con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo leído, desmembrado por sus ojos. No dijo una palabra, pero sus ojos, algo en ellos, me hizo entender que ella sabía lo que estaba viviendo. No sé cómo, pero parecía ser una de las pocas personas que aún estaban conscientes de lo que estaba sucediendo. Cuando intenté hablar con ella, simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Estaba perdiendo mi cordura, eso estaba claro. Cada vez más, el mundo a mi alrededor parecía distorsionarse. Las calles, los edificios, las personas, todo parecía más distante y confuso, y los susurros se volvieron más fuertes. Ahora estaban dentro de mí, diciéndome cosas horribles, cosas que no podía entender, pero sabía que eran crueles. Intentaba mantenerme firme, tratar de encontrar alguna lógica en todo esto, pero estaba empezando a dudar de mi propia percepción. El miedo de estar siendo consumido por la oscuridad que yo mismo había invocado me estaba corroyendo de dentro hacia afuera. Fue entonces cuando la última pieza encajó. Me di cuenta de lo que había hecho, lo que el círculo realmente representaba. No era solo una línea dibujada en el suelo. Era un portal, una conexión con algo mucho más antiguo y mucho más poderoso de lo que cualquier ser humano podría entender. Y lo más aterrador, no solo había invocado lo que estaba allí, había permitido que entrara, que tomara el control de todo, de todos. Pero había algo aún peor. Aquello ya no estaba restringido al círculo, aquello estaba en mí. Y en el momento en que hicimos el experimento, el vacío no se limitó a aquellos que participaron, se estaba extendiendo, y me estaba consumiendo poco a poco, sin que pudiera hacer nada para impedirlo. Ya no sé dónde estoy, o si aún estoy en algún lugar que tenga sentido. Todo se ha convertido en una pesadilla continua, sin principio ni fin. Cada día que pasa, siento que estoy más lejos de la persona que fui, como si me estuviera disolviendo en algo más grande, más oscuro. Intenté buscar ayuda, pero nadie parece darse cuenta de lo que está sucediendo. Ya no puedo distinguir quién es real y quién es una proyección de esa cosa que se arrastra por mi mente. Mis colegas, mis amigos, todos parecen tan distantes, como si estuvieran en otra realidad, y yo, atrapado en mi propia cabeza, me veo cada vez más alejado. El círculo sigue ahí. No importa a dónde vaya, no importa lo que haga, se mantiene. Y ahora, algo mucho más siniestro parece estar sucediendo. Ya no es solo una marca en el suelo. El círculo tiene un poder. La sensación de estar siendo observado nunca fue tan fuerte. Y es como si la sombra, la cosa que liberé, estuviera siempre ahí, a mi lado, esperando el momento adecuado para revelarse nuevamente. Siento que estoy siendo arrastrado hacia dentro de él, como si la línea entre lo que es real y lo que es el otro lado se estuviera borrando cada vez más. Las personas a mi alrededor empezaron a desaparecer, una a una. No físicamente, sino de alguna forma, se desvanecen. Como si yo fuera el único que las ve y ellas no supieran que existen. Intento hablar con ellas, pero todo lo que recibo son miradas vacías, como si estuvieran en trance. Cada vez más,
El silencio se extiende, y ya no puedo escapar de esa sensación de que estoy siendo tragado por algo que no puedo ver, pero puedo sentir. Y lo más extraño es que, cada vez que intento alejarme del círculo, parece que me llama de vuelta, como si estuviera succionando mi energía, mi esencia. Recuerdo a Eduardo, su expresión la última vez que hablamos. Él sabía que el experimento había ido demasiado lejos, pero no tuvo el valor de detenerlo. No sé si está vivo, o si aún está tratando de entender lo que hizo. Cuando intento recordarlo, hay un vacío, un agujero negro en mi memoria, como si él también hubiera sido consumido por aquello que creamos. Desapareció de la misma manera que todos a mi alrededor están desapareciendo, como si nunca hubieran existido. Como si todo fuera parte de una gran mentira, una ilusión de mi propia mente. Hoy, la realidad se quebró por completo. Ya no puedo ver nada con claridad. Lo que me rodea es un borrón de sombras y silencios, y la sensación de que estoy siendo vigilado, de que hay algo ahí fuera, algo que me observa y espera, nunca fue tan fuerte. Sé que ya no puedo escapar. El círculo, que debería ser un simple juego, se ha convertido en una prisión, y yo soy la llave. Siento que ya no puedo salir, ni mental ni físicamente, y no sé si podré resistir por mucho tiempo. El miedo, la oscuridad y la sombra me están consumiendo, me están devorando. No sé cuánto tiempo me queda, pero lo que me resta, en este momento, es solo el último recuerdo de lo que era ser yo mismo. Ahora, cada paso que doy me hace sentir que estoy más cerca de ser borrado, de ser consumido por este vacío. Lo que sea que se haya despertado aquella noche, cuando nos desafiamos a dibujar esos círculos, ya no es algo que pueda controlar. Cada movimiento mío está siendo observado, estudiado, como si fuera parte de un experimento mucho mayor, de una fuerza que no comprendo y que ni siquiera puedo nombrar. ¿Qué pasó con Eduardo? ¿Qué pasó con todos los demás? Ya no hay respuestas, solo el silencio. En la última noche, el círculo brilló como nunca antes. Lo vi, por el rabillo del ojo, pulsando de una manera que jamás hubiera imaginado posible. No era un brillo normal, sino algo más, como si estuviera vivo. Y entonces en lo que más me asusta ahora es lo que pasó después. Vi su rostro, vi lo que estaba esperando, lo que estaba observando. Era una presencia, un ser, pero ya no estaba fuera de mí. Estaba dentro, y ahora ya no puedo saber dónde termina lo que soy yo y dónde empieza lo que es él. Lo que fui antes de todo esto se está borrando, como si mi propia identidad fuera lo último en desaparecer. Ya no sé si lo que estoy viviendo es real, si esta realidad aún existe. No sé qué es verdadero y qué es una alucinación. Solo sé que lo último que vi antes de cerrar los ojos fue una silueta observándome, a lo lejos, con una presencia que me paralizó de terror. Y con eso, lo que quedó fue el vacío, el silencio total. Ya no hay ruido, ya no hay sonido. Y, en el fondo, siento que este es el final. Ya no puedo explicar, ya no puedo comprender, ya no hay nadie, ni nada, solo la oscuridad. Este es mi relato, pero no sé si aún existe alguien que pueda leerlo. Tal vez, como yo, sientas lo que no puedes ver, lo que no puedes comprender, pero debes saber, nunca aceptes un desafío como el que yo acepté. Con lo que invocamos no se debe jugar. El círculo nunca debería haber sido dibujado, nunca. Mudarme a un apartamento en el centro de la Ciudad de México parecía una buena idea después del divorcio. El alquiler era barato, el edificio antiguo tenía su encanto y la ubicación ayudaba a distraer la mente. El primer día fue una mezcla de alivio y cansancio, cajas apiladas, muebles fuera de lugar, la promesa de un nuevo comienzo. No soy del tipo que se asusta fácilmente, pero desde la primera noche, algo en ese lugar me incomodó. No era el ruido del tráfico o de los vecinos, sino una sensación extraña de estar siendo observada. La ventana grande de la sala daba directamente al edificio de al lado,
un edificio casi idéntico al mío. Del otro lado, una unidad con las cortinas siempre abiertas. Fue allí donde vi al hombre por primera vez. Estaba parado cerca de la ventana, mirándome directamente. No hizo ningún movimiento, no desvió la mirada, solo se quedó allí. Me pareció extraño, pero me convencí a mí misma de que era solo un vecino curioso, tal vez un señor solitario que pasaba el tiempo observando la calle. No le di mucha importancia. Los días pasaron y él seguía allí, siempre en la misma posición, con los brazos apoyados en el alféizar de la ventana. Al principio, evitaba mirarlo directamente, pero cuando me di cuenta de que no se movía de allí, comencé a observarlo de vuelta. Era un hombre de mediana edad, vestía una camisa gris y pantalón oscuro. Lo más extraño era que, todos los días, hacía exactamente los mismos movimientos. Por la mañana, miraba hacia la calle. Al principio de la tarde, se arreglaba el cuello de la camisa y se pasaba la mano por el cabello. Por la noche, cruzaba los brazos e inclinaba la cabeza hacia un lado. Sin variación, sin excepción. Intenté racionalizarlo. Tal vez era solo un hábito, una rutina extraña. Pero en el fondo, algo parecía muy mal. Decidí hacer una prueba. Una noche, esperé hasta que asumiera su posición habitual y encendí y apagué la luz de la sala varias veces, como quien envía una señal. Nada. Él no reaccionó. Al día siguiente, intenté algo diferente. Dejé la TV encendida sin sonido y me quedé de espaldas a la ventana, observándolo por el reflejo en la pantalla. Fue entonces cuando el pánico realmente me invadió. El reflejo mostraba mi sala y la ventana de al lado, pero él no estaba allí. La sensación de frío recorrió mi espina dorsal. Me giré de inmediato para mirar directamente, y él seguía allí, exactamente como siempre. Pero el reflejo no mentía. Esa noche, dormir fue imposible. Me quedé sentada en el sofá, mirando hacia la ventana, esperando alguna señal de que aquello era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero él seguía allí, inmóvil, repitiendo sus movimientos habituales. Intenté convencerme de que era un problema con el reflejo, tal vez la iluminación del apartamento de al lado. Pero algo dentro de mí sabía que no era solo eso. A la mañana siguiente, le pregunté a la señora de la portería sobre el vecino. Intenté no sonar paranoica, solo dije que parecía extraño verlo siempre en la misma posición. Ella me miró con confusión y respondió que ese apartamento estaba vacío desde hace años. El último inquilino se había ido incluso antes de la pandemia, y nadie más había alquilado el lugar desde entonces. Sentí un nudo en el pecho. Insistí, describí al hombre, la ropa, los movimientos, pero ella aseguró que nadie vivía allí. Dijo que, si quería, podría incluso pedir a la administración que lo verificara, pero no era necesario. Algo en su expresión mostraba que ella realmente creía en lo que decía. Volví al apartamento y fui directamente a la ventana. Allí estaba él, como siempre. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Ahora, cada detalle parecía aún más siniestro. La forma en que el viento nunca movía su ropa, cómo la luz del atardecer nunca proyectaba una sombra diferente sobre él. Respiré profundo y tomé una decisión. Esa noche, iría al apartamento de al lado. Esperé hasta que el edificio estuviera más silencioso. Después de las 10 de la noche, la mayoría de los vecinos ya se había retirado y el pasillo estaba vacío. Tomé una linterna y salí del apartamento, tratando de ignorar la sensación de que aquello era una pésima idea. El número de la unidad de al lado estaba apagado, la pintura descascarada, el pomo cubierto por una fina capa de polvo. Toqué algunas veces, sin respuesta. Intenté girar el pomo, y para mi sorpresa, la puerta se abrió con un chirrido largo y bajo. El apartamento estaba oscuro y olía a moho, como un lugar cerrado durante mucho tiempo. El haz de la linterna reveló paredes vacías, un piso de madera marcado por el tiempo y ventanas cubiertas por cortinas viejas y polvorientas.
Pero lo peor fue darme cuenta de que no había muebles. Nada. Ninguna silla, ninguna mesa, ninguna cama. El lugar estaba completamente vacío. El corazón se me aceleró. Caminé despacio hasta la ventana, la misma desde donde veía al hombre todos los días. Mi mano temblaba cuando tiré de la cortina. Del otro lado, mi propia sala, iluminada por la luz tenue de la lámpara. Pero él no estaba allí. Di un paso atrás, sintiendo un frío extraño extenderse por mi cuerpo. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido seco, un roce de tela, como si algo se moviera justo detrás de mí. El instinto me gritó que corriera. Me giré en un movimiento brusco y la linterna parpadeó, iluminando por un instante un rincón de la habitación. Y allí, en medio de la oscuridad, dos formas pálidas reflejaron la luz. Ojos. El aire se volvió pesado, como si algo succionara todo el oxígeno del ambiente. Mi cuerpo se paralizó, pero mi mente gritaba que corriera. Los ojos no parpadeaban. Estaban allí, en el fondo de la habitación oscura, fijos en mí. La luz de la linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras alargadas en las paredes vacías. No podía ver un rostro, solo aquellos ojos inmóviles que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Di un paso atrás, tratando de tragar el pánico, pero el suelo crujió bajo mis pies. En ese mismo instante, algo se movió en la oscuridad. Un sonido seco, arrastrado, como si algo estuviera deslizándose por el suelo en mi dirección. El olor a moho y polvo fue reemplazado por algo más fuerte, un olor a cosa vieja, húmeda, podrida. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Apreté la linterna y apunté directamente hacia el rincón, pero no había nada. Los ojos habían desaparecido. Solo que la sensación de estar siendo observada no desapareció. Al contrario, empeoró. Algo estaba allí conmigo. Lo sentía. De repente, la puerta detrás de mí se cerró con fuerza, cerrándose sola. El sonido resonó por el apartamento vacío, y por un segundo, el silencio fue absoluto. Entonces, un susurro bajo llenó el espacio. No eran palabras. Era algo incomprensible, como un ruido apagado de voces mezcladas. No esperé más. Me giré y corrí hacia la puerta tirando del pomo con todas mis fuerzas. Al principio, no se dio. Sentí algo detrás de mí, muy cerca, como si estuviera al alcance de mi nuca. Tiré de nuevo, desesperada, y la puerta finalmente se abrió, lanzándome al pasillo. Salí tropezando por el pasillo, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal como si algo aún estuviera detrás de mí. Cuando miré hacia atrás, la puerta del apartamento de al lado estaba apenas entreabierta, crujiendo levemente con el movimiento del aire. No esperé para ver nada más. Entré en mi apartamento y cerré la puerta con llave, apoyándome en ella mientras trataba de recuperar el aliento. El silencio de mi apartamento parecía más denso que antes. Todo estaba igual: el sofá, la mesa, la luz de la lámpara. Pero algo parecía mal. Mi mirada fue directamente hacia la ventana. No quería mirar, pero era imposible evitarlo. Y entonces, allí estaba él de nuevo, el hombre en la ventana del apartamento de al lado. El mismo rostro, la misma mirada fija, como si nunca se hubiera ido de allí. Pero ahora había algo diferente, algo que hizo que mi estómago se revolviera y mis piernas se debilitaran. Ya no estaba repitiendo los movimientos de siempre. No estaba sentado o mirando hacia adelante como antes. Esta vez, estaba sonriendo, y la sonrisa era para mí. Me di cuenta de algo extraño tan pronto como el grupo entró en el coche. Nada muy evidente, pero una sensación extraña en el aire. Soy conductora de aplicación en la Ciudad de México desde hace bastante tiempo, así que ya estoy acostumbrada a todo tipo de pasajeros. Pero en ese momento, con ese grupo, algo no parecía estar bien. Eran 4 amigos,
aparentemente en una noche normal, regresando de alguna fiesta. Estaban riendo, hablando sobre la fiesta. Todo parecía estar dentro de la normalidad, hasta que el ambiente cambió de repente. El coche estaba casi vacío, las calles desiertas, y la conversación de ellos empezó a volverse tensa. Uno de los chicos, el más alto del grupo, miró hacia atrás y de forma casual preguntó: ¿quién es la quinta persona sentada ahí? Al principio pensé que estaba bromeando, porque nadie más estaba allí, pero cuando miré por el retrovisor, vi a los 4 amigos, claro, pero nada más. Ninguna figura extra, nadie más en el asiento trasero. Di una sonrisa nerviosa y respondí: no hay nadie más, solo ustedes 4. Pero él siguió insistiendo, mirando fijamente al asiento trasero como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Hay una persona ahí, lo juro. Hay alguien detrás de mí, dijo. El resto del grupo se rió, incómodo, como si aquello fuera solo una broma. Pero el chico parecía demasiado pálido, como si realmente viera algo. No sé explicarlo, pero la sensación en el aire se estaba volviendo densa. La radio estaba apagada, el silencio en el coche demasiado pesado. Y entonces llegó el primer mensaje. Nunca deberían haber entrado en este coche. Me quedé paralizada por un segundo. No pude entender lo que estaba pasando. Era un mensaje de un número desconocido. Miré rápidamente a los pasajeros, todos con sus celulares en la mano. El chico que había hablado sobre la quinta persona miró su celular y, con los ojos muy abiertos, mostró la pantalla al resto del grupo. Yo no envié esto, dijo. La tensión en el coche aumentó y el ambiente se volvió más sombrío. Los otros empezaron a mirarse entre sí, claramente incómodos. La atmósfera en el coche cambió completamente. Intenté desviar la mirada hacia la carretera, pero sentía el peso de cada segundo, como si el coche se estuviera volviendo más apretado, más sofocante. La carretera frente a mí parecía extrañamente desierta, como si el mundo entero hubiera desaparecido. El aire acondicionado estaba encendido, pero parecía que la temperatura subía a cada segundo. Quería acelerar, salir de ese lugar, pero algo me lo impedía. No sé decir qué era, pero había una sensación de que, si aceleraba, algo peor sucedería. Los mensajes empezaron a llegar a un ritmo más frenético. Nunca deberían haber entrado en este coche. No sirve de nada huir. Cada nuevo mensaje hacía crecer el pánico. No era posible que fuera solo una broma. Alguien nos estaba observando de verdad. Y eso hacía que todo mi cuerpo se erizara. Los chicos intentaron llamar a sus amigos para ver si alguien les estaba gastando una broma, pero nadie contestaba. El grupo estaba en silencio ahora, todos mirando sus celulares, todos viendo los mismos mensajes, todos sintiendo el mismo miedo. Las calles estaban vacías y yo estaba empezando a sentir como si estuviéramos atrapados en algún lugar del que no podíamos salir. Y entonces ocurrió lo más extraño. El chico que insistía en que había una quinta persona detrás de él, el del pelo corto, de repente miró al asiento trasero de nuevo, con los ojos muy abiertos. Se levantó bruscamente y gritó: «¡Está aquí! ¡La mujer está aquí!». Se volvió hacia mí, en pánico, y vi que sus manos estaban temblando. Ya no estaba bromeando. El coche parecía haber dejado de moverse. El motor emitía un sonido extraño, como si estuviera fallando. Miré rápidamente por el retrovisor y, de nuevo, no vi nada. Ninguna figura extra, nada. Pero cuando volví a mirarlo, vi que su rostro estaba pálido, como si estuviera viendo algo horrible. Gritó de nuevo, diciendo algo que no pude entender. El pánico empezó a extenderse entre los demás. El aire en el coche se volvió insoportable, y cada vez más llegaban los mensajes: «No puedes salir. Estamos con ustedes ahora». Una sensación de desesperación se apoderó de todo. Ya no sabía dónde estaba. Las calles se estaban volviendo irreconocibles, y la ciudad parecía desaparecer a nuestro alrededor. Empecé a intentar detener el coche, desacelerando, tratando de entender lo que estaba pasando.
pero el volante parecía escapárseme de las manos. Algo estaba muy mal. Las calles, que antes parecían familiares, ahora estaban distorsionadas, con señales de tráfico que no encajaban, como si el tiempo y el espacio se hubieran distorsionado. No sabía hacia dónde iba, ni cómo salir de esa pesadilla. La sensación de estar atrapada en algún lugar entre la realidad y lo desconocido me consumía. Los pasajeros estaban cada vez más desesperados, gritando, intentando abrir las puertas, pero estaban cerradas. El aire en el coche se volvió pesado, como si estuviéramos sumergidos, sin poder respirar bien. Los mensajes seguían llegando, más rápidos y más amenazantes. No sabía qué hacer, estaba empezando a perder el control de todo, y el coche parecía tener vida propia. De repente, en medio de ese caos, el coche dio un salto, como si hubiera atravesado una barrera invisible. El motor volvió a funcionar, el sonido se normalizó y, por un segundo, todo quedó en silencio. Las calles volvieron a la normalidad, la ciudad apareció como debía, y los pasajeros, atónitos, miraban alrededor sin entender nada. Detuve el coche, con el corazón latiendo a 1000. El grupo de amigos estaba en shock, todos callados mirando sus propios celulares. Los mensajes habían dejado de llegar. La sensación de que algo nos había acompañado aún estaba en el aire, como una presencia que no queríamos sentir. Y aunque la ciudad volviera a la normalidad a nuestro alrededor, no pude dejar de pensar en lo que realmente había sucedido. Cómo el coche de repente había dejado de moverse. ¿Qué era esa sensación de estar en un lugar que no existía? ¿La mujer que el chico decía haber visto? Nunca lo sabremos. Cuando miré a los pasajeros y finalmente pude decir algo, me di cuenta de que todos habían cambiado, como si hubieran vivido algo que no podían explicar. Salieron del coche rápidamente, sin decir nada más, sin mirar atrás. Me quedé allí, parada, observándolos desaparecer en la noche. Hasta hoy no puedo explicar lo que pasó aquella noche. El número del que venían los mensajes nunca volvió a aparecer, y por más que haya intentado pensar en una explicación racional, la sensación de que algo no estaba bien nunca me dejó. Nunca volví a ver a ese grupo, y honestamente, espero no volver a encontrarme con algo así nunca más. No me gustó volver a la Ciudad de México. Viví allí hasta los 12 años, pero después de que mi madre falleciera, mi padre decidió que sería mejor mudarnos a Guadalajara. Ahora, tantos años después, tuve que volver debido al fallecimiento de él. El apartamento donde crecí aún estaba a su nombre, y antes de venderlo o alquilarlo, necesitaba resolver algunos asuntos burocráticos. La idea era pasar por el inmueble, recoger algunos documentos y salir lo más rápido posible. No quería quedarme más tiempo del necesario. La llave giró en la cerradura con un chasquido seco, y cuando empujé la puerta, un fuerte olor a madera vieja y polvo vino de dentro. Lo que me tomó por sorpresa fue el hecho de que todo estuviera exactamente igual a como lo recordaba. Los muebles estaban en el mismo lugar, la alfombra gastada de la sala, las cortinas floreadas, incluso los pequeños adornos que a mi madre le gustaba esparcir por la casa. Esto no tenía sentido. El apartamento había estado cerrado durante años. ¿Cómo podía estar tan intacto? Atravesé la sala despacio, tocando ligeramente el sofá de terciopelo azul que tanto le gustaba a mi padre. Los estantes estaban llenos de libros, alineados con precisión, como si alguien aún viviera allí. En el pasillo, un portarretratos llamó mi atención. Era una foto mía, pequeña, tal vez con unos 8 años, sonriendo frente a la ventana. Recuerdo haber tomado muchas fotos en esa casa, pero no recordaba esta. Lo peor es que parecía reciente. El vidrio estaba limpio, el marco sin polvo. Ignoré la sensación extraña y fui directamente a la habitación de mi padre. Necesitaba los documentos y quería salir de allí pronto, pero tan pronto como abrí el cajón de la cómoda, un escalofrío recorrió mi espalda.
Dentro, una pila de fotografías esparcidas. Tomé una al azar. Era yo, de espaldas, parada justo allí en la sala. En la esquina de la foto, una fecha garabateada a mano. Hace 2 semanas. Solté la foto como si quemara. El corazón se me aceleró y un frío recorrió mi nuca. No podía ser posible. Nadie más que mi padre tenía la llave de ese apartamento, y él estaba muerto. Alguien había estado aquí, o peor, alguien aún estaba. Cada instinto me decía que saliera de allí, pero las piernas estaban clavadas en el suelo. El apartamento parecía demasiado pequeño, sofocante. La cabeza me daba vueltas con preguntas sin respuestas. ¿Quién tomó esta foto? ¿Cómo? Intenté racionalizar. Tal vez mi padre había vuelto aquí poco antes de fallecer y lo había organizado todo. Pero eso no explicaba la foto reciente, ni el olor de la casa, que no era el de un lugar abandonado, sino el de un lugar vivido. Tomé el celular e intenté llamar a mi tía, que vivía cerca, sin señal. Caminé hasta la ventana e intenté de nuevo. Nada. La calle afuera parecía distante, como si estuviera viendo un escenario pintado. Un silencio extraño dominaba el apartamento, un silencio que no encajaba con la Ciudad de México. Ningún ruido de coches, vecinos, nada. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, bajito, viniendo del pasillo. Una llamada. Mi nombre. El cuerpo se me congeló. El instinto me gritaba que no mirara, pero los ojos se volvieron solos hacia el espejo al final del pasillo. La luz tenue de la tarde creaba sombras extrañas en la pared. En el reflejo, la sala estaba vacía, exactamente como debería estar, pero algo no cuadraba. El pecho me subía y bajaba rápido, el corazón martilleando. Fue solo después de unos segundos que me di cuenta. El espejo mostraba la sala como era antes, no la sala vacía de ahora, sino la sala de cuando yo era niña. Juguetes en el suelo, mi madre sentada en el sofá leyendo un libro, yo, más pequeña, con trenzas, jugando con un rompecabezas. Una escena de la infancia que recordaba bien, pero entonces, en la esquina, algo que no debería estar allí, una silueta, de pie, inmóvil, en la oscuridad del pasillo, observando. Miré de vuelta al pasillo vacío, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por la garganta. No había nada allí, pero el reflejo en el espejo. La silueta estaba más nítida ahora. No podía identificar quién o qué era. Solo sabía que me estaba observando, como si esperara algo. La luz en el pasillo parpadeó, y entonces, de repente, el sonido vino de nuevo. Camila. Era una voz suave, casi como un susurro, pero lo suficientemente clara para hacerme estremecer. No sabía de dónde venía, pero parecía estar en todas partes al mismo tiempo. A cada segundo, la sensación de que el apartamento estaba más vivo aumentaba. El olor a madera y polvo se intensificaba, pero no era solo eso. Había algo más, algo que no podía identificar, un olor extraño y dulce en el aire. La sensación de no estar sola se intensificó. Caminé hasta el pasillo, sin saber exactamente qué hacer. Con cada paso, el peso en el pecho aumentaba. El apartamento parecía engullir el sonido de mis propios pasos. Ya no pude ignorar la sensación de que algo estaba allí, esperándome, observándome, pero no podía ver qué era. Fue entonces cuando vi lo que estaba en la mesa de café de la sala. Una fotografía. Yo, de nuevo. Pero no era la misma foto del cajón, ni aquellas fotos antiguas. Era una foto nueva. La reconocí inmediatamente. Tenía una expresión vacía, perdida, con los ojos vidriosos como si estuviera en trance. Pero lo peor era la fecha, que estaba escrita en el fondo de la imagen. Ayer. Mi estómago se revolvió. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Cómo se estaban tomando estas fotos? Estaba sola, o al menos, pensaba que lo estaba. Con un nudo en la garganta, volví a la habitación de mi padre. Quería coger los documentos y salir,
pero algo me hizo detenerme en la puerta. ¿Qué estaba buscando? ¿Respuestas? ¿O solo una salida? Ya no sabía qué era real. La presión en el pecho se estaba volviendo insoportable. A cada segundo que pasaba, el ambiente parecía más sofocante, más denso. Fui al despacho, donde sabía que mi padre guardaba algunos documentos importantes, y empecé a buscar en el cajón. Las manos me temblaban, la visión borrosa. No encontraba nada. Solo una pila de papeles viejos. Fue entonces cuando uno de los papeles se destacó. Estaba doblado, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Lo abrí despacio, esperando otra carta antigua o cualquier cosa por el estilo, pero lo que estaba escrito me hizo detenerme en seco. Era una lista con los nombres de todos los que habían vivido allí, incluido el mío. Mi nombre estaba allí, pero con una fecha al lado, marcada en rojo. Ayer. Debajo, algo más. El tiempo aquí no es el mismo. Cuidado con lo que olvidamos. La sangre en mi cuerpo se heló. Empecé a sentir un vértigo. ¿Cómo podía estar eso allí? ¿Cómo? Empecé a respirar rápido, casi sin poder procesar lo que estaba viendo. Mi cuerpo ya me pedía correr, salir de allí, pero mis piernas no respondían. Estaba congelada, paralizada. El aire parecía demasiado denso para respirar. Fue cuando el nombre fue susurrado nuevamente. Camila. Pero ahora, la voz parecía más cercana, y no solo eso, parecía satisfecha, como si alguien me hubiera encontrado, como si fuera algo esperado. Fue suficiente para hacerme volver a la sala. El espejo estaba allí de nuevo. En el reflejo, vi un movimiento. No era el mismo espejo de antes, sino un reflejo nuevo, distorsionado. Podía ver mi propia imagen, pero estaba desenfocada, como si hubiera sido distorsionada por algo. Y entonces, vi la figura. Al fondo de la sala se había una persona, pero no era una persona como yo recordaba. Era algo diferente. No pude describirlo bien, pero sus ojos brillaban de una manera que parecía imposible. Como si el reflejo en sí no fuera realmente un reflejo, sino una copia. No sabía qué hacer. El miedo se apoderaba de mí, pero las piernas estaban inmóviles. Miré a la figura en el espejo y, por un momento, la sensación de déjà vu fue tan fuerte que casi me hizo perder el sentido. Ya había visto esto antes, en algún lugar, pero ¿dónde? El reflejo se movió, y lo que vi a continuación fue algo que casi me hizo caer hacia atrás. La figura en el espejo sonrió. Una sonrisa torcida, extraña, que no era mía. La boca se abrió, como si quisiera llamarme, como si supiera exactamente lo que pensaba. No era una persona, no podía serlo. ¿Yo estaba viendo eso? La luz del apartamento empezó a parpadear, y el espejo reflejó aún más distorsionado. Pero lo peor era que yo lo sabía. Sabía que lo que estaba frente a mí no era solo un reflejo, era algo que quería entrar, algo que quería salir. Camila. La voz estaba más clara ahora, más fuerte, pero no era mía, no era mi voz. Era otra cosa, algo que estaba allí conmigo, algo que se había infiltrado en la casa. Mi cuerpo entró en pánico. Miré alrededor y la sensación de ser observada se intensificó. Algo no estaba bien, ya no estaba sola allí. Intenté gritar, pero mi voz parecía atrapada, sin sonido. El apartamento, que antes parecía mi refugio, ahora se convertía en un laberinto de miedos. La puerta de entrada aún estaba abierta, pero el pasillo frente a mí parecía interminable. El tiempo parecía arrastrarse de manera extraña. El reloj en la pared estaba paralizado, como si el tiempo ya no se moviera. El olor dulce y extraño estaba más fuerte, y entonces lo escuché. El sonido de los pasos, lentos, pero cada vez más cercanos. No eran los míos, no eran humanos. Mi mente intentaba escapar de esa sensación de estar atrapada en un lugar que no era mío, donde las reglas de la realidad no se aplicaban. Miré una vez más al espejo. La figura estaba más cerca, casi saliendo de él. Mis ojos se abrieron de par en par. La copia,
o lo que fuera, estaba ahora en el ambiente real. El espejo ya no reflejaba nada. El aire estaba helado, como si la temperatura hubiera caído drásticamente. La figura, ahora de pie en medio de la sala, parecía irreal. No podía ser una persona. Las proporciones estaban mal, el rostro estaba borroso, pero los ojos eran los mismos. Mis ojos, pero no lo eran. Era como si estuviera mirando una versión distorsionada de mí misma, una versión que estaba en algún lugar entre lo real y lo irreal, entre lo que era y lo que podría haber sido. El suelo parecía temblar. No, era mi cuerpo. Yo estaba temblando. El reflejo me miraba fijamente, y algo dentro de mí sabía que no podía seguir allí. El dolor en el pecho, el peso, todo eso se estaba volviendo insoportable. Intenté alejarme, dar un paso atrás, pero el apartamento, ahora, no me dejaba. Cada vez que intentaba dar un paso, el espacio parecía encogerse, como si se estuviera cerrando a mi alrededor. Ya lo sabías. La voz, ahora más profunda, sonó claramente en mi mente. No era un susurro, no era un eco. Era como si la voz se hubiera formado dentro de mí, como si hubiera salido de mi propia cabeza. Una sensación de extrañeza se apoderó de mí. Miré las paredes. Todo parecía estar moviéndose, pero no se movía realmente. Era solo mi percepción distorsionada, el reloj paralizado, el espejo, el reflejo se movía, pero yo no. Fue cuando el olor se intensificó aún más. Lo dulce, lo familiar, lo sofocante, como si el propio aire hubiera sido impregnado por algo antiguo, algo que había estado guardado allí, esperándome. Ya no había forma de ignorarlo. El apartamento me estaba tragando, absorbiéndome. Estaba siendo arrastrada hacia dentro de aquello. La sensación de haber vivido todo esto ya no era normal. Ningún lugar debería ser así. Intenté correr. No sabía hacia dónde. No sabía qué estaba haciendo, pero mis pies no se movían lo suficientemente rápido. Cuando miré nuevamente al espejo, vi la figura acercándose. Ya no estaba reflejada en él. Estaba conmigo. Era como si estuviera dentro de mí. Cuando nuestros ojos se encontraron, algo se rompió. Ya no había distancia entre nosotras. ¿Qué pasó después? No lo recuerdo bien. Solo recuerdo una oscuridad y un silencio pesado. Desperté en el suelo. No sé cuánto tiempo había pasado, pero la sensación de haber sido transportada a otro lugar era inconfundible. El apartamento estaba normal de nuevo, o al menos parecía normal. Todo estaba quieto. Ya no había olor extraño en el aire, ni la sensación de estar siendo observada. Pero algo dentro de mí sabía que lo que había sucedido no podía ser real, o tal vez era demasiado real. Me levanté lentamente, el cuerpo aún pesado. El reflejo en el espejo estaba allí, pero esta vez no vi a nadie. La figura ya no estaba presente. Solo yo misma, reflejada de una manera que parecía distante, como si ya no fuera la misma persona que había entrado en esa casa horas antes. El miedo se disipó, pero fue reemplazado por una sensación mucho más profunda, una sensación de vacío, como si lo que sea que hubiera perdido ya se hubiera ido. Salí del apartamento sin mirar atrás. No miré las fotos ni los papeles, solo cerré la puerta y me fui. Cuando entré en el ascensor, no me sentí aliviada. Algo me decía que lo que había pasado allí no era algo que pudiera simplemente dejar atrás. Aquello me había cambiado de alguna forma. Las calles de la ciudad estaban normales, pero todo parecía distante, como si el mundo exterior también hubiera sido afectado, de alguna manera. Durante el viaje de vuelta a mi casa, miré las calles por la ventana del taxi y noté algo extraño. La gente pasaba, pero los rostros parecían borrosos, como si nadie estuviera realmente allí, como si nadie fuera realmente real. El miedo volvió, pero ahora era una sensación más sutil, casi como una leve presión en la cabeza.
como si el recuerdo de algo terrible estuviera solo esperando ser olvidado. Todavía no sé qué pasó en ese apartamento. Si era una alucinación, si algo realmente me siguió de vuelta, o si realmente fui a otro lugar. Solo sé que, cuando finalmente llegué a casa, me encontré frente al espejo, observándome. No era el reflejo de una persona, era una copia, una versión de mí que parecía saber más que yo. Y cuando me vi en ese espejo, supe que, de alguna manera, ya no había vuelta atrás.